Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado, día 25 del mes de julio, año 2026. Como de costumbre, un repaso de 60 minutos por todo lo más importante que ha ocurrido en materia noticiosa, tanto en el país como en el mundo. Iniciamos inmediatamente, repasando al mundo lo que ha ocurrido a nivel internacional. Iniciamos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Fueron trasladados a territorio norteamericano los cuerpos de 4 soldados de las Fuerzas Armadas estadounidenses muertos en combate durante las operaciones en Irán. El presidente Trump asistió al solemne acto de recibimiento de estos soldados caídos, como decíamos, en la guerra de Irán, entre ellos la raso Isabela González, una jovencita de 19 años de Texas. Por otro lado, el presidente Trump asistió a la ceremonia de traslado solemne de los restos de 4 militares fallecidos en ataques iraníes durante julio, entre ellos Isabela González, la hispana de 19 años que vivía en Texas. También la sargento Angel Rampersad, de 28 años, de Nueva York, Michael Emmanuel Swinton, de 30 años y de Carolina del Norte, y James Feehan, de 25 años, de Hawái. Trump los llamó héroes y se reunió en privado con las familias, según confirmó la Casa Blanca. Legisladores de ambos partidos siguen cuestionando la estrategia de la administración mientras tanto, ya que la guerra lleva más meses de lo anticipado. Continuamos en la guerra de Irán. El presidente de los Estados Unidos ha dicho, y lo dijo el pasado miércoles, que sopesa lanzar un ataque masivo contra Irán. Estados Unidos ha efectuado por lo menos 15 ataques consecutivos sobre Irán y definitivamente Irán ha respondido también atacando instalaciones norteamericanas en el Golfo Pérsico con el propósito de hacer daño no solo a las instalaciones, sino a las mismas tropas acantonadas en las diferentes bases estadounidenses en la zona del Golfo Pérsico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que no había decidido aún si lanzaría golpes de gran magnitud contra Irán, en momentos en que el conflicto amenaza con expandirse en la región con los ataques de Arabia Saudita a los rebeldes hutíes. Trump dijo que pospondría una importante operación ahora que Teherán se estaba poniendo serio en las conversaciones con Washington. Mire, estamos hablando con ellos ahora mismo. Creo que se están tomando esto cada vez más en serio a medida que pasan los días, quizá por la razón obvia, pero estamos hablando con ellos ahora mismo. Mire, hay 2 caminos. Yo considero que este es el camino más inteligente, pero el otro probablemente sea el más fácil, hacer lo que estamos haciendo, y podemos llevar eso a un nivel mucho más alto si queremos, ¿sabe? Estamos preparados para hacer eso, como sabe. Estamos listos para actuar y preparados para empezar, pero estamos hablando con ellos, así que creo que mientras estemos hablando, veremos qué sale de eso. Trump dijo que Irán tenía que elegir entre un acuerdo o enfrentar un nivel mayor de ataques después de casi 2 semanas de operativos estadounidenses que han hecho trizas el cese al fuego. La guerra, que Trump dijo que duraría entre 4 o 5 semanas, se acerca a su 5º mes y golpea los niveles de aprobación del republicano frente a las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre. Trump agregó que no sabe cuál sería el punto de quiebre para una decisión, pero reiteró que su línea roja sería que Irán esté cerca de desarrollar un arma nuclear. Mire, si yo pensara que estuvieron en algún momento cerca de obtener un arma nuclear, si yo no hubiera venido, si no hubiera sido elegido, Israel, en mi opinión, ya no existiría. Habrían sido atacados con un arma nuclear. En sus comentarios, Trump también insistió que Rusia y China no están armando a Irán, pese a informes de que ambos países estaban ayudando a la inteligencia de Teherán para atacar a las fuerzas estadounidenses. Seguimos ahí en el Golfo Pérsico, nos vamos a Arabia Saudita. Por allá, el presidente Donald Trump y el príncipe heredero de Arabia Saudita acordaron esta semana, un programa nuclear. Estados Unidos estaría apoyando a Arabia Saudita para la instalación de un programa nuclear y Donald Trump, para que eso se pueda materializar, ha puesto una condición principal, que Arabia Saudita normalice sus relaciones diplomáticas con Israel
ha sido una aspiración de Estados Unidos por mucho tiempo que no ha logrado materializarse y Donald Trump está empeñado en que esto ocurra así. Estados Unidos anunció el miércoles un acuerdo con Arabia Saudita para establecer un programa nuclear civil en el país del Golfo y aseguró que contiene salvaguardias para evitar la proliferación nuclear. El pacto se produce mientras Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, libra una guerra con Irán que comenzó en gran medida por la preocupación sobre el programa nuclear de Teherán, un asunto clave en las ahora estancadas conversaciones de paz. Dos acuerdos, uno sobre cooperación nuclear pacífica y otro sobre salvaguardias bilaterales, fueron firmados por el secretario de Energía estadounidense Chris Wright y su homólogo saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, informó el Departamento de Energía de Estados Unidos. Una cláusula del acuerdo podría contemplar que empresas estadounidenses construyan una planta de enriquecimiento de uranio en Arabia Saudita, según informó el Wall Street Journal. El comunicado no mencionó esa cláusula y el Departamento de Energía no hizo comentarios tras una consulta de la AFP. El Congreso debe revisar lo acordado, pero es poco probable que la legislatura, controlada por los republicanos, retrase su implementación. Legisladores estadounidenses y funcionarios israelíes se han opuesto a un proyecto nuclear civil para Arabia Saudita por temor a que derive en el desarrollo de armas nucleares. Arabia Saudita, al igual que Irán, aboga por su derecho a desarrollar un programa nuclear civil. El año pasado firmó un pacto de defensa mutua con Pakistán, país dotado de armas atómicas. La guerra ya le ha costado a Estados Unidos más de 37.500 millones de dólares. Ese fue un dato que ofreció esta semana el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que estuvo ante el Congreso explicando la marcha de la guerra, pero sobre todo reclamando del Congreso de los Estados Unidos mucho más dinero para financiar la guerra. Están solicitando más de 87.000 millones de dólares. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró en una comparecencia ante el Senado que la última estimación del Pentágono situaba en 37.500 millones de dólares el coste de la guerra con Irán frente a los 29.000 millones calculados a principios de mayo. La cifra supone un incremento de 8.500 millones de dólares en poco más de 2 meses y se conoce mientras el conflicto, iniciado el pasado 28 de febrero, se ha prolongado más de lo previsto. Hegseth, interrumpido por manifestantes durante su intervención, acudió al Comité de Asignación del Senado para solicitar más fondos destinados a financiar las operaciones militares y defender la estrategia de la administración del presidente Donald Trump. El responsable de defensa solicitó a los senadores un presupuesto total de 1.5 billones de dólares para el Pentágono y casi 70.000 millones de dólares adicionales para la guerra con Irán. El secretario aseguró que China y Rusia están ayudando en diferentes niveles a Irán y facilitando algunas de sus actividades. Durante el turno de preguntas, la senadora republicana Lisa Murkowski preguntó a Hegseth si la Casa Blanca considera que no es necesaria la autorización del Congreso para continuar las operaciones militares en Medio Oriente. El secretario respondió que el gobierno considera que cuenta con la autoridad necesaria. Posteriormente declaró que el esfuerzo militar estadounidense para guiar a los barcos a través del estrecho de Hormuz ha continuado de forma encubierta desde mayo y que ha contribuido a facilitar el paso de hasta 500 millones de barriles de petróleo. Vamos al Reino Unido. El Reino Unido estrena su 8º primer ministro en 10 años. Eso es producto de la crisis política que ha afectado a ese país, a ese gran país europeo, desde que se aprobó el Brexit en el año 2000. Andy Burnham ya es el primer ministro de Reino Unido. El líder del Partido Laborista sustituyó el lunes a Keir Starmer, con la intención de devolver esperanza a los británicos. En su primer discurso tras llegar al poder, prometió un plan a 10 años que incluirá, entre otros aspectos, una reforma del sistema educativo, la reindustrialización, la construcción de viviendas sociales y el compromiso de erradicar el fenómeno de las personas sin hogar. Britain needs to show the world. Gran Bretaña tiene que demostrar al mundo que podemos recuperar nuestra estabilidad una vez más. Ese es nuestro desafío. Hacer que la política funcione, hacer que funcione mejor. Sé que la gente en casa está harta de la política. Los escucho y quiero ser sincero con ustedes. No hemos estado a la altura y debemos hacerlo mejor. And I want to be honest with you. We have not been good enough. And we need to be better. Conocido como el Rey del Norte, el exalcalde del Gran Manchester alcanzó una gran popularidad con sus políticas, y los laboristas lo ven como su mejor exponente para acabar con las críticas a Starmer. Nos vamos a Ucrania, la otra guerra, al menos 6 muertos en un ataque ucraniano cerca de Moscú.
un misil de crucero ucraniano impactó en una empresa rusa que produce misiles antiaéreos en la región de Kirov. Esto es a unos 800 kilómetros al noreste de Moscú. Mientras tanto, Rusia respondió también con un ataque de dron, provocando unas 13 muertes en la capital ucraniana, en Kiev. El ataque de Ucrania en Rusia dejó 6 muertos y unos 26 heridos. Al menos 6 personas murieron y otras 26 resultaron heridas en un ataque ucraniano en la mañana de este viernes con un misil de crucero contra la empresa militar rusa Avitek, que fabrica misiles antiaéreos en la región de Kirov, 800 kilómetros al noreste de Moscú, informaron hoy las autoridades locales. Como consecuencia del ataque del régimen de Kiev contra una empresa, por desgracia, hay 32 víctimas. 6 de ellas fallecieron en el acto, comunicó a través de Telegram el gobernador de Kirov, Alexander Sokolov. El funcionario aseguró que las víctimas reciben asistencia médica y que el gobierno regional brindará apoyo a los familiares de las víctimas. En Venezuela, pero una información que se origina en Estados Unidos, un juez en Nueva York fijó para el día 1 de junio el juicio contra el ex dictador de Venezuela, el señor Nicolás Maduro. El gobierno de Trump ha pedido, por otra parte, inmunidad para Delcy Rodríguez en el caso de 3 estadounidenses que le ganaron una demanda a Venezuela y que Venezuela está supuesta a pagarle unos $300 millones a esos ciudadanos norteamericanos que alegaron haber sido torturados mientras estuvieron detenidos en cárceles venezolanas. Momento en que el convoy con el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro abandona el Tribunal Federal de Manhattan, donde debió comparecer el miércoles. El tribunal anunció que Maduro y su esposa Cilia Flores serán juzgados por tráfico de drogas en Nueva York a partir del 1 de junio de 2027. Presos en una cárcel de Brooklyn, ambos niegan los hechos que se les imputan. El ex jefe de Estado, de 63 años, está procesado por 4 cargos de narcotráfico y tráfico de armas. Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, enfrenta 3 cargos. Comandos estadounidenses sacaron a la pareja de su complejo residencial en Caracas el 3 de enero. La operación Relámpago combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres y puso fin al mandato de Maduro, que estaba en el poder desde 2013. Durante la audiencia preparatoria del miércoles, manifestantes a favor y en contra del presidente depuesto se congregaron frente al Tribunal de Manhattan. En Nicaragua, el presidente de ese país, que ya no es presidente, es un dictador, Daniel Ortega, sorprendió a toda la América Latina y sorprendió al mundo esta semana haciendo un anuncio muy particular. Él dijo que no habrá ya más elecciones en Nicaragua, que no va a dar ninguna oportunidad de que nadie desde la oposición venga a apoderarse del poder político de ese país. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, descartó cualquier posibilidad de celebrar elecciones. El mandatario criticó a la oposición el domingo durante un acto por el aniversario 47 de la Revolución Sandinista, celebrado en Managua. Se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás, jamás. Los comicios generales estaban previstos para noviembre, pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de 5 a 6 años, por lo que los comicios deberían realizarse en 2027. Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones, no volverán a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. En un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que los dichos de Ortega muestran su verdadera naturaleza autoritaria y pidió a la comunidad internacional unir fuerzas para demostrarle a la dictadura que no puede seguir haciendo como si nada pasara.
La OEA también criticó las declaraciones de Ortega. El secretario general de la organización, Albert Ramdin, aseguró que el régimen nicaragüense ha hecho ahora explícito lo que sus acciones venían demostrando desde hace tiempo. Ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella. Ortega gobernó la década de 1980 y volvió a la presidencia en 2007. Desde entonces ejerce el poder con medidas que anularon a sus rivales. En México, Ismael El Mayo Zambada, decimos en México porque la información tiene que ver con Ismael El Mayo Zambada, que es mexicano, pero es una información que se origina en Estados Unidos. Fue condenado a cadena perpetua el histórico narcotraficante mexicano en una corte de Nueva York. Ismael El Mayo Zambada fue condenado el lunes a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York. Encarcelado en Estados Unidos desde hace 2 años, el capo mexicano de la droga se había declarado culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente del cártel de Sinaloa. Su ex socio Joaquín El Chapo Guzmán ya cumple prisión de por vida en el mismo país. Conocido por mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiado, Zambada pasó décadas escalando en la estructura del cártel, eludiendo tanto la captura como múltiples intentos de asesinato. El Mayo asegura que fue engañado por un aliado del grupo para subir a un avión que lo dejó en manos de las autoridades estadounidenses en julio de 2024. A cambio de su declaración de culpabilidad, las autoridades de Estados Unidos renunciaron a solicitar la pena de muerte. El fiscal general para el Distrito Este de Nueva York indicó que Zambada pasó casi 4 décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Vámonos a la hermana y vecina isla de Cuba. Los cubanos siguen saliendo masivamente de esa isla, siguen abandonando a Cuba. Según el último informe, más de 245,000 cubanos emigraron de la isla en medio de apagones y escasez de productos básicos. Además, se informa que el crecimiento demográfico de la isla es de menos 7.1% por cada 1,000 habitantes, lo que indica que se están produciendo en La Habana más fallecimientos, o no en La Habana, sino en Cuba, más fallecimientos que nacimientos. Cuba perdió 245.000 habitantes en 2025 debido a la migración, según el último balance demográfico de la Oficina Nacional de Estadística e Información, que sitúa la población total de la isla en 9 millones de personas. El saldo migratorio negativo representa el 2,5% de la población total y refleja un éxodo sin precedentes, reconocido por la ONE en informes previos. El país suma 9 años consecutivos de pérdida de población, con la migración como principal causa, impulsada por la crisis económica, apagones prolongados, escasez de productos básicos, alta inflación y contracción del PIB. En 2017, Cuba tenía 11.000 habitantes, lo que supone una caída acumulada del 16% en 8 años, aunque estimaciones independientes elevan esa cifra hasta el 24%. Las guerras, tanto la de Irán como la de Ucrania, siguen causando inestabilidad, como decíamos al principio, en el mercado petrolero mundial. Los precios del petróleo se mantienen en su nivel más alto en más de 6 semanas por la escalada de la guerra, sobre todo en Medio Oriente. En la última semana, los precios del petróleo aumentaron un 12% con relación a los precios de la semana pasada. El precio del petróleo volvió a encender las alertas en los mercados internacionales. Este jueves el barril del Brent, que sirve como referencia para gran parte del mundo, superó los $100, impulsado por el aumento de las tensiones en Medio Oriente y los ataques contra 2 petroleros sauditas en el Mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen, un grupo respaldado por Irán, se atribuyeron los ataques con misiles y drones contra los buques Ezelia y Laila. El hecho incrementó el temor a que se interrumpa el suministro mundial de petróleo. Como resultado, el Brent subió 7%
7.04% para ubicarse en $100.69 por barril, mientras que el petróleo West Texas Intermediate, conocido como WTI y utilizado como referencia en Estados Unidos, avanzó 6.17% hasta los $92.19. Especialistas explican que los inversionistas reaccionaron al riesgo de que el bloqueo impulsado por los hutíes afecte una de las rutas marítimas más importantes del planeta. El Mar Rojo conecta con el Canal de Suez, paso estratégico por donde circula una gran parte importante del comercio internacional, incluido el transporte de petróleo. Si esa ruta se ve afectada, el suministro puede reducirse y los precios tienden a subir. Además, el tránsito por el estrecho de Hormuz, otro punto clave para la exportación de crudo, también se ha reducido debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Vuelve el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, con la guerra comercial. Esa guerra que no ha podido imponer porque los tribunales norteamericanos, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia, se lo han impedido. Pues esta semana, otra vez, anunciado el pasado jueves, el presidente Trump impone aranceles de 12.5% a 60 países por supuestamente incumplir medidas que tienen que ver con el trabajo forzoso, y entre estos 60 países está la República Dominicana. Donald Trump reactiva su pulso comercial y eleva la tensión con sus principales socios. Vuelve a sacudir la economía mundial con una nueva batería de aranceles de entre el 10 y el 12,5% para las importaciones de 60 países. Entre ellos, la medida golpea de lleno a las empresas españolas y al resto de países de la Unión Europea, cuyos productos se van a encarecer de forma inmediata al cruzar el Atlántico. En esta ocasión, China queda fuera de la lista. El gigante asiático ya soporta sus propias cargas comerciales dentro de esta guerra arancelaria que comenzó en 2025. Washington acusa a estos países de no actuar para evitar el trabajo forzoso en sus cadenas de producción y exige a sus socios las mismas actuaciones que aplica Estados Unidos desde hace casi un siglo para acabar con las importaciones producidas con estas prácticas. Europa dice que la medida no tiene fundamento y defiende haber cumplido su acuerdo con Estados Unidos. Canadá la califica de pretexto absurdo para justificar el proteccionismo de la Casa Blanca. Japón lamenta de nuevo la tensión comercial y algunos como Brasil y Australia amenazan con actuar de inmediato. Las nuevas tasas sustituyen al arancel global temporal del 10% que expira hoy. Terminamos en Costa Rica un operativo con tanto fuerzas de seguridad de Costa Rica, pero también con la colaboración de organismos extranjeros como Estados Unidos, lograron apresar al denominado alias El Diablo, el criminal más buscado de Costa Rica, con un saldo además de 6 agentes heridos durante el operativo. La policía de Costa Rica detuvo el viernes a Alejandro Arias Monge, el narcotraficante más buscado del país y requerido por Estados Unidos. Arias Monge, alias El Diablo, fue capturado de madrugada en la localidad de Río Frío, en la provincia de Heredia, a unos 90 kilómetros al noreste de San José. En el operativo murió un presunto criminal y 5 policías resultaron heridos. Aproximadamente 1 hora de intercambio de disparos, donde lamentablemente 5 oficiales nuestros resultaron heridos. Hay 4 de ellos que están estables y un compañero que está pues en condición delicada. Estados Unidos, que ofrecía $500,000 de recompensa por el narco, felicitó a las autoridades costarricenses por el arresto del capo, a quien describió como líder de una violenta organización criminal transnacional y el fugitivo más buscado de Costa Rica. En un comunicado, la embajada estadounidense en San José recordó que Arias enfrenta cargos de narcotráfico, robo, homicidio agravado y lavado de dinero. Nos vamos a una pausa comercial, retornamos enseguida en el plano nacional. Esto es mío. Soy trabajador, valiente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible.
Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Este sí es Palomo. Deja eso de la uni y quédate aquí con nosotros. Hacerlo fácil. No. O hacerlo debido. Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Y cuando lo hacemos una y otra vez, ese valor crece dentro de todos. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Convivencia y Paz. Somos diferentes, pero vivimos juntos. ¿Cómo podemos enseñar a los demás a respetar las diferencias y resolver los conflictos? A. Reconocer que cada persona tiene un punto de vista válido. O B. Las diferencias son oportunidades para aprender. Ambas son correctas, porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Luego de una sesión extraordinaria el pasado sábado, la cual se extendió por más de 8 horas con amplios debates, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto que modifica varios artículos del Código Penal. Y este lunes el Pleno lo ratificó en segunda discusión, acogiendo 40 nuevas propuestas de modificaciones. Previo a su aprobación, la Comisión Bicameral presidida por Wandy Batista y una subcomisión encabezada por el senador Pedro Catrain estudiaron cada una de las propuestas recibidas por Secretaría Legislativa por parte de la sociedad civil. En ese sentido, la Cámara de Diputados estableció que cada institución proponente o persona recibirá una comunicación oficial detallando si su propuesta fue acogida o evaluada en el marco del proceso legislativo. Y el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, junto a la comisión especial que preside, Rogelio Alfonso Henao, escuchó al administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, en relación al proyecto de ley que regula los juegos de azar. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hay algo en mí que no se apaga, late fuerte sin razón. Una idea que se hace grande y se queda en el corazón. Es mi pasión de verdad. Cuando todo empieza a avanzar, miro todo lo que logré y recuerdo por qué empecé. Cuidar tu pasión es nuestro compromiso. Así han sido estos 24 años. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Ya es una realidad.
El paso más corto entre el Distrito Nacional y el Sur está aquí. Nuevo paso a desnivel Plaza de la Bandera ya funciona con 4 carriles, sistema de drenaje pluvial integrado y 0 semáforos, garantizando un flujo continuo que conecta directo con el paso a desnivel cruce de pintura para mayor movilidad. El cambio se siente. Gobierno de la República Dominicana. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Gente buena. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Dominicana es su gente. Dominicana te sonríe. República Dominicana se prepara para recibir uno de los encuentros energéticos más importantes de la región. Del 6 al 9 de octubre de 2026, Santo Domingo será sede de la 11ª Semana de la Energía, un espacio para impulsar el diálogo, la innovación y las soluciones que marcarán el futuro energético de América Latina y el Caribe. República Dominicana, punto de encuentro para la energía de nuestra región. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Iniciamos con el presidente Luis Abinader, que ha emitido un decreto, el decreto 502-26, como una respuesta a la decisión de Estados Unidos de aplicarle al país aranceles de un 12.5% por supuestamente estar la República Dominicana exportando hacia Estados Unidos bienes que son fabricados con trabajo supuestamente forzoso. El presidente emitió ese decreto donde dice que República Dominicana no aceptará productos y bienes elaborados mediante trabajo forzoso. Mientras tanto, la Asociación de Industria de la República Dominicana pide responder con estrategia nacional a nuevos aranceles de Estados Unidos. A pocas horas de que entre en vigor el arancel de 12.5% impuesto por Estados Unidos a las importaciones procedentes de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 502-26, una disposición que prohíbe la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso y establece un mecanismo para investigar, retener y bloquear esos productos cuando existan indicios sobre su origen. La decisión fue oficializada antes de la aplicación de la medida comercial anunciada por Washington. La disposición estadounidense comenzará a aplicarse a las 12:01 de la madrugada de este viernes y forma parte de una política dirigida a los países que, de acuerdo con el criterio de las autoridades de ese país, no cuentan con controles eficaces para impedir el comercio de bienes elaborados mediante trabajo forzoso. Dentro de esa decisión,
La República Dominicana fue incluida con un arancel de 12.5%, porcentaje identificado como la tasa más alta establecida para las naciones alcanzadas por la medida. El decreto presidencial asigna nuevas facultades a la Dirección General de Aduanas, entidad que podrá investigar, retener de forma preventiva y prohibir la importación de mercancías cuando existan indicios de que fueron elaboradas bajo esas condiciones. Al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo asumirá el papel de órgano técnico encargado de evaluar cada caso como parte del procedimiento previsto en la nueva normativa. La regulación también impone obligaciones a los importadores, quienes deberán proporcionar información sobre sus cadenas de suministro cuando las autoridades lo requieran. Además, Nicaragua, como ya informábamos, pues el presidente de ese país anunció que no habrá más elecciones en esa nación centroamericana. La República Dominicana pues rechazó tajantemente, condenó esa decisión del gobierno nicaragüense, alegando que es una decisión antidemocrática. Bueno, pues Nicaragua ripostó, acusó a la República Dominicana de ser una vasalla de Estados Unidos y al presidente Luis Abinader entonces respondió a esas declaraciones que provienen desde Nicaragua. Abinader respondió al gobierno nicaragüense que la República Dominicana mantendrá firme su defensa de la democracia. República Dominicana llama a consulta. Además, la República Dominicana llamó a consulta a la embajadora dominicana en Managua, la capital de Nicaragua. Aquí no volverán a haber elecciones. El llamado a consulta del diplomático dominicano se debe a que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió que no volverá a celebrar elecciones, lo que alegadamente vulnera los principios democráticos y las obligaciones del sistema centroamericano. Previamente, Nicaragua afirmó que resulta increíble que un pueblo como el dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbre vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones. Hemos vivido las mismas miserias y los pueblos no tienen la culpa de la deshonrosa conducta de ciertas figuras que se creen ser autoridad, señaló la Cancillería nicaragüense en un comunicado. Ese comunicado responde a la postura que en la víspera asumió el gobierno dominicano en rechazo a los pronunciamientos del presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien ha dicho que no volverá a celebrar elecciones. A eso, el presidente Abinader respondió a través de su cuenta de X que República Dominicana mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes. La Cancillería Dominicana advirtió que una declaración de esa naturaleza constituye un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense de elegir libremente sus gobernantes mediante elecciones. Los pueblos de América tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, tal como establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, recordó el Mirex en un comunicado. Como bien sabemos, hermanos dominicanos, el respeto al derecho ajeno es la paz, respondió la Cancillería nicaragüense en otro comunicado. En tanto, República Dominicana considera que ningún gobierno puede arrogarse el derecho de privar a un pueblo de la posibilidad de expresar periódicamente su voluntad soberana mediante el voto, ni cerrar por decisión unilateral la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder. Durante una actividad esta semana, el pasado jueves, en el Palacio Nacional, el presidente de la República recibió el informe de la Consulta Nacional sobre Educación y asumió inmediatamente el compromiso de convertirlo en políticas públicas que impulsen la transformación del sistema educativo dominicano y respondan a los desafíos del desarrollo nacional. El gobierno reveló este miércoles que el 60.4% de los participantes pidió una transformación profunda de la educación. Todas estas experiencias consultadas, compartidas, con sus perspectivas, son una fuente de información invaluable. Y sin embargo, una misma convicción: la educación debe seguir siendo la prioridad nacional. De que lo que se enseña y lo que se aprende sirva para a lo largo de la vida
y para poder tener un empleo de calidad. A poco más de un año de que por decreto el presidente Abinader convocó a la consulta nacional, los participantes coincidieron además en que es necesario que se mejore la calidad docente, se eduque en innovación y formación en valores positivos. Los planteamientos fueron respaldados por el mandatario, quien en su discurso insistió en la necesidad de que se transforme la educación a una que se adapte a los nuevos tiempos. La escuela no puede seguir preparando a nuestros jóvenes para un mundo que ya no existe. Debe prepararlos para el mundo que viene. Y necesitamos una educación que enseñe a pensar, a crear, a resolver problemas, a trabajar en equipo y a seguir aprendiendo durante toda la vida. De acuerdo con las autoridades, en los 19 espacios de consulta participaron familias, docentes, estudiantes, empresarios, universidades, organizaciones gremiales y sindicales, además de dominicanos residentes en el exterior. El Senado de la República aprobó de urgencia y en 2 lecturas consecutivas el Código Penal, que ya había sido aprobado con modificaciones en la Cámara de Diputados. La Cámara Alta lo aprobó sin aplicarle nuevas modificaciones. Con el rechazo de los legisladores de la Fuerza del Pueblo, fue aprobada la pieza. Los senadores de oposición sometieron varias propuestas que buscaban fortalecer las garantías de la libertad de expresión y difusión de pensamiento, así como endurecer las sanciones contra los disparos irresponsables al aire cuando estos ocasionen lesiones permanentes a la muerte de una persona. También que se extienda el vacation legis en algunos artículos del proyecto. Con muchas otras leyes que no diré que son menos importantes, pero con características similares, hemos dado la oportunidad de escuchar al pueblo. Y en un buen ejercicio de democracia y de apertura a este pueblo, habría sido altamente conveniente el que la gente fuera escuchada, no solamente por temas escritos, no solamente por propuestas escritas, sino escuchadas en el pleno de la Asamblea Nacional, para que tomáramos una decisión que en todo caso lo que vendría era a enriquecer el debate que teníamos en la comisión de la cual yo fui parte. Y a sabiendas de eso, lo vamos a aprobar. Mientras que los senadores oficialistas defendieron la pieza alegando que la oposición no se hizo sentir cuando debían. Y se dio un año de vacation ley. ¿Para qué? Para que nosotros como legisladores pudiéramos ver qué fallo tenía ese código y hacer las modificaciones. Y ahí falló el bloque opositor. Se entiende que hay sectores que no quieren que este código entre realmente en vigencia. Pero si tenemos 75 nuevas tipificaciones y tenemos 10, 15, 20, 50, 60 artículos que pueden declararse inconstitucional, que el TC haga su trabajo. Y si había mordaza en el nuevo código, con la modificación que votaremos hoy, ya está quitada. No hay tapaboca, no hay mordaza, pero el código entra el próximo 3 de agosto. El Senado acogió las 40 modificaciones a distintos artículos que también fueron aprobados por la Cámara de Diputados, entre ellos lo que se incluye el hostigamiento, difusión de contenido íntimo y responsabilidad legal. Además, violencia intrafamiliar, acoso, abandono de niños, corrupción, proxenetismo, entre otros. También se acogió el artículo 104 sobre daños por aplicación de sustancias químicas para que se especifique mejor cómo se cometería esa infracción. En las modificaciones, los senadores aprobaron el artículo 121, donde se eliminaron el término bullying y acogieron solo el término hostigamiento. Además, ampliaron el concepto de delito. Un informe del Banco Central dice que la economía dominicana creció un 6.4% durante el pasado mes de junio, su mejor desempeño en el año 2026, con la minería, la construcción y la manufactura en zonas francas a la cabeza de este crecimiento, según informe del Banco Central. La economía dominicana registró un crecimiento interanual de 6,4% en junio de 2026, el mayor del presente año, de acuerdo con las cifras preliminares del indicador mensual de actividad económica publicadas este jueves por el Banco Central. Con este resultado, la actividad económica promedió una expansión de 5,0% durante el trimestre abril-junio,
mientras que el crecimiento acumulado del primer semestre de 2026 alcanzó 4,5%, más del doble del registrado en igual periodo de 2025. El Banco Central indicó además que el indicador de tendencia ciclo continúa mostrando una recuperación sostenida de la economía dominicana desde finales de 2025, al registrar un crecimiento interanual de 5,5% en junio. Vamos a una nueva pausa comercial. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12.000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90.000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Este sí es Palomo. Deja eso de la uni, quédate aquí con nosotros. Hacerlo fácil. No. O hacerlo debido. Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Y cuando lo hacemos una y otra vez, ese valor crece dentro de todos. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Convivencia y Paz. Somos diferentes, pero vivimos juntos. ¿Cómo podemos enseñar a los demás a respetar las diferencias y resolver los conflictos? A. Reconocer que cada persona tiene un punto de vista válido. O B. Las diferencias son oportunidades para aprender. Ambas son correctas, porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Hay algo en mí que no se apaga, late fuerte sin razón. Una idea que se hace grande y se queda en el corazón. Es mi pasión de verdad. Cuando todo empieza a avanzar, miro todo lo que logré y recuerdo por qué empecé. Cuidar tu pasión es nuestro compromiso. Así han sido estos 24 años. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Antes, había lugares donde llegar era un reto. Que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas,
asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Esto es Dominicana. Llegas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Gente buena. Los que vivimos por 10 días y ya llevamos 10 años. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Dominicana es su gente. Dominicana te sonríe. República Dominicana se prepara para recibir uno de los encuentros energéticos más importantes de la región. Del 6 al 9 de octubre de 2026, Santo Domingo será sede de la 11ª Semana de la Energía, un espacio para impulsar el diálogo, la innovación y las soluciones que marcarán el futuro energético de América Latina y el Caribe. República Dominicana, punto de encuentro para la energía de nuestra región. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, certificó esta semana que la República Dominicana ha logrado reducir el hambre por debajo del umbral internacional. O sea, la República Dominicana ha logrado reducir el hambre por debajo de los estándares establecidos por organismos internacionales. Luis Abinader calificó el logro como el triunfo de un país y aseguró que el compromiso asumido para el periodo 2024-2028 se cumplió antes de lo previsto. Para la FAO, nuestro país ha logrado la meta, hambre cero. Así anunció el gobierno que la República Dominicana se convirtió en el 5º país de América Latina certificado por la FAO en alcanzar la meta hambre cero. Al dar a conocer el nuevo hito, el presidente Abinader aseguró que el logro es el resultado de las medidas económicas que ha adoptado el gobierno, entre ellas los subsidios de los combustibles y fertilizantes. Pero Brasil, Costa Rica, Uruguay, que también tiene un enorme territorio en comparación con su población, Guyana, que tiene ya también una riqueza especial que ustedes conocen, y nosotros el 5º país, por encima de territorios enormes, de potencias agrícolas, tenemos que sentirnos como gobierno, como pueblo, como sector agropecuario, tenemos que sentirnos orgullosos. Otro aspecto relevante han sido las políticas económicas implementadas por el gobierno que pretendieron que los ingresos reales promedio por persona incrementaran un 15.2% desde el 2020 hasta la fecha. Hoy registramos la tasa de desempleo abierto más baja de nuestra historia. Para el mandatario, los productores agrícolas y la ampliación de los programas sociales también jugaron un papel importante para alcanzar el logro. Sin ellos, sin los campesinos, sin los agricultores dominicanos, eso no hubiera sido posible, porque no solamente la gestión del gobierno es fundamental, sino es la gestión del gobierno, las ideas y los planes, pero alguien tiene que aplicarlo, alguien tiene que ejecutarlo, y lo ejecutaron ellos en esta perfecta combinación que ha dado como resultado estos resultados. El Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, informó esta semana que escogerá su nueva presidencia nacional el 9 de agosto en una asamblea, en una convención que tendrá lugar aquí en la capital dominicana. Este anuncio lo hizo una comisión encabezada por el señor Deligne
Ascensión. Concluyó con éxito las asambleas celebradas en 379 organismos de dirección como parte de su 24ª Convención Nacional Ordinaria, en donde fueron aprobadas las directivas municipales y distritales para el periodo 2026-2028. Según la organización política oficial, durante las jornadas realizadas en municipios, distritos municipales y las circunscripciones del Distrito Nacional, se alcanzó un 95% de participación, destacando el clima de unidad y organización que caracterizó el proceso según ellos. En lo mismo hubo una participación de alrededor de un 70% en promedio de los delegados que debieron participar o que debían de participar en esas asambleas de escogencia de las direcciones de comité municipales y de comité de distritos municipales. Los frentes sectoriales es el 1 y 2 de agosto. Posteriormente, el 9 de agosto será la asamblea en la que se escogerá presidencia, secretaría general a nivel nacional, con las respectivas vicepresidencias y las subsecretarías generales. El PRM informó que el próximo fin de semana continuará el proceso con las convenciones provinciales y zonales como parte de la Convención Nacional Orlando Jorge Mera, que concluirá en septiembre con la proclamación de las nuevas autoridades nacionales del partido. Gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Reporte Especial con Rosendo Tavares, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana y nos encontraremos el próximo sábado, como de costumbre, a la misma hora.